era un visionario. Él vislumbró desde muy temprano, junto con un pequeño grupo de personas que asistían al Homebrew Computer Club, que esto iba a cambiar el mundo. Steve Wozniak pensaba distribuir gratuitamente los planos de su computadora, pero Steve lo convenció para mercadearlos. El 1 de abril de 1976 se formó la empresa Apple Computer Company. Cuando Steve Jobs participó en la fundación de Apple, no tenía nada de dinero. La famosa historia es que Steve Jobs vendió su furgoneta a Volkswagen y Wozniak vendió su computadora a Hewlett Packard para conseguir algunos fondos para operar al mínimo. Todos piensan que Apple nació en un garaje, que sus padres le cedieron el garaje. En realidad todo comenzó en su habitación y muy pronto fue tomando toda la pequeña casa, incluyendo el garaje. Jobs tuvo que vender suficientes unidades de la Apple One que pudo mantener el negocio a flote y empezó a buscar inversionistas. El primer inversionista importante fue Mike Markkula. Un año después de la formación de la compañía, la Apple II debutó en la costa oeste en la Feria de Computadoras en abril de 1977. Tenía una estilizada carcasa plástica, esquinas redondeadas, monitor a color y el nuevo y multicolor logotipo de Apple. Eran atractivas, y eso era importante. Aún en ese entonces, la sensibilidad de Steve por el diseño distinguía a las Apple de otras computadoras que eran básicamente aparatos de laboratorio metidos en una caja. Steve, gracias a Dios, le dio un toque de glamour a la computación y al Valle del Silicio. La Apple II fue un enorme éxito. Para el mes de julio, la compañía alcanzó $1 millón en ventas y para el mes de agosto ya daba ganancias. Muy pronto Apple comenzó a ofrecer actualizaciones, una memoria de disco y una impresora. También comenzó a vender un programa único que Steve Jobs sabía que sería un éxito. Bueno, él me llamó y me dijo, quiero mostrarte algo. Y yo me fui a Cupertino. Ya para entonces sabía que no había que cuestionarlo. Y ahí estaba él. Tenía una computadora en su escritorio y me dijo, mira esto. Y ahí estaba una hoja de cálculo en la pantalla. Era VisiCalc, lo que terminó siendo VisiCalc. Y él me dijo, esto es el acabose. Y usaba ese término. El 12 de diciembre de 1980, Apple se cotizó en bolsa. Sus 4.600.000 acciones se ofrecieron en $22 cada una y se agotaron en minutos. Cuando el mercado cerró ese día, Apple valía $1.700 millones. Cuando Apple salió a la bolsa, fue la mayor oferta pública inicial de los últimos 15 años. Y ese éxito evidente en 1980, cuando Estados Unidos atravesaba por tropiezos económicos, fue algo realmente extraordinario. Steve Jobs, el día que las acciones de Apple salieron a la bolsa, Steve Jobs, su valor neto era de más de $200 millones y tenía 25 años. Steve Jobs se convirtió en el rostro de Apple y todos en cierto modo emulaban a este muchacho que había hecho todo esto posible. Otro aporte crucial de Steve Jobs en los primeros años de Apple fue cuando él anticipó el futuro de la computación. Cuando Steve y algunos de sus colegas de Apple visitaron el centro de investigación de Xerox en Palo Alto. La impresión que tuvieron al entrar al edificio fue ver esta tecnología llamada Macintosh, y cuando él vio a Xerox PARC, el ratón y los iconos en la pantalla, lo primero que trató de hacer fue presentar esta idea con la computadora lisa, pero en cierto modo el equipo con el que trabajaba lo desestimó. Steve creó una computadora, su propio equipo, llamado Macintosh. Él decidió que cuando uno estaba en una computadora personal, esta no debería hacer ruido. Estábamos viendo el prototipo y había silencio y él dijo, ¿qué ruido es ese? Y dijimos, ¿qué ruido? ¿El que sale de ahí? ¿Qué es eso? Bueno, es el ventilador. Eso es lo que enfría la computadora, le dijimos. No quiero un ventilador, no quiero ese ruido. Así que nos tomó 6 meses. Tuvimos que posponer el lanzamiento de la Mac para construirla de forma tal que disipara el calor sin usar un ventilador. La primera Mac, si le ponías un papel encima, lo quemaba por el calor que salía.
En 1982, Apple se convirtió en la primera empresa de computadoras cuyas ventas anuales superaron los $1.000 millones. Pero las nuevas Apple III y Lisa no se vendían tan bien como la Apple II. Steve Jobs cifró el futuro de la compañía en la Macintosh. A comienzos de los 80, Apple Computer era la empresa de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. El equipo de Macintosh estaba trabajando en lo que Steve Jobs esperaba que fuera el siguiente hito en la computación, pero Apple estaba buscando un nuevo presidente. Jobs no fue el elegido, pero ayudó a encontrar al candidato, John Sculley. Se dice que cuando Jobs trató de convencer a Sculley, que manejaba Pepsi, la empresa de gaseosas, Jobs le dijo: ¿quieres pasar el resto de tu vida vendiéndole a los chicos agua azucarada? ¿O quieres venir conmigo y tener la oportunidad de cambiar el mundo? Cuando Sculley llegó a trabajar en Apple, ambos eran inseparables. En las reuniones, Steve y John hasta se sentaban juntos en las reuniones, en la cabecera de la mesa. Era increíble la pasión de Sculley por trabajar con Steve, pero era un negocio del cual él no sabía nada. Sculley asumió la presidencia ejecutiva en abril de 1983, justo a tiempo para el lanzamiento de la nueva computadora Macintosh. La agencia publicitaria de Apple contrató a Ridley Scott para hacer un comercial inspirado en el libro de George Orwell, 1984. Ese fue el anuncio más exitoso en la historia de la televisión. Y la directiva de Apple en aquel entonces rechazó el concepto. De hecho, Steve Jobs y Steve Wozniak dijeron que, de ser preciso, ellos pondrían el dinero para pagar el anuncio. Pero eso no fue necesario. La junta cedió y el 22 de enero de 1984, los 94 millones de televidentes del Super Bowl vieron uno de los anuncios más célebres de todos los tiempos. Dos días más tarde, Steve Jobs le presentó al mundo la computadora Macintosh. Hey, por primera vez dejaré que la Macintosh hable por sí misma. Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Pero la Macintosh fue un gran albur. Su fábrica automatizada, con apenas 86 trabajadores, costó $20 millones. Para finales de 1984, las ventas de Macintosh estaban decayendo y la relación entre John y Sculley comenzó a deteriorarse. La Mac era totalmente inadecuada para el mercado, porque la mayoría de los vendedores hacían dinero con los accesorios como impresoras, cables y monitores, y además entrenamiento. Bueno, la Mac no necesitaba nada de eso, era una unidad integrada. Las ventas comenzaron a decaer y se decidió contratar a unos 3.000 vendedores corporativos. Y así comenzó la caída. Steve Jobs y John Sculley eran tan cercanos que cuando llegaron a una confrontación y Sculley prácticamente lo hizo a un lado, para Jobs eso fue como una traición. Cuando todo esto estalló, obviamente Sculley tomó el control de la junta. Hubo una reunión que yo concerté con John y Steve, traté de reunirlos y Steve se puso muy emotivo y le dijo: no estás haciendo tu trabajo, no estás haciendo la labor para la que te contraté, estás arruinando la compañía. Sculley regresó a la junta directiva y básicamente les dijo que él estaba desequilibrado. Para junio de 1985, Jobs fue despojado de todas sus funciones operativas y para el 17 de septiembre presentó su dimisión. Cuando Steve Jobs salió de Apple Computers en 1985, consideró que simplemente su carrera empresarial se había acabado y tendría que hacer otra cosa. A fin de cuentas, y a pesar de que pasó todo el verano sopesando opciones, Steve Jobs decidió que quería volver a los negocios. Jobs reclutó a ex empleados de Apple para su nueva empresa y le pagó a un diseñador $100,000 para crear un nuevo logotipo. Él vendió sus acciones de Apple, así que tenía 100 millones a su disposición y quería que todo fuera perfecto.
Tenía suficiente capital para hacer las cosas del mejor modo posible. Eso terminó siendo un problema para Next Computers porque Steve quería que todo fuera perfecto. Mientras Jobs estaba lanzando Next, un grupo de animación, parte del imperio del director George Lucas, estaba a la venta. George invitó a Steve Jobs a ver estas animaciones, un tanto primitivas y hasta crudas que estaban haciendo. Y Steve quedó encantado. En 1986, Steve compró a Pixar en $10 millones. Como Next, Pixar era algo excelente, pero difícil de vender. Para sostenerse, el estudio hacía comerciales para televisión y cortometrajes animados. Nuestro pequeño grupo de animación estaba produciendo un cortometraje al año que básicamente estaba destinado a convenciones de la industria y conferencias, pero estas películas comenzaron a llamar la atención. En 1986 fuimos nominados a un Oscar por Luxor Jr. En 1988 ganamos un Oscar como mejor cortometraje animado por Teen Toy, la historia de un bebé y su juguete de cuerda. Cuando la compañía se empezó a quedar sin dinero, Steve Jobs quería despedir a la gente que estaba haciendo los cortometrajes. Pero fue cuando los nominaron para un Oscar que él pensó que a lo mejor debían seguir en la industria del cine. Para fines de 1980, Steve Jobs tenía dos negocios que se perfilaban como exitosos. Next, que le vendió la licencia de su sistema operativo a Windows de Microsoft, y Pixar, que firmó un contrato con Disney para producir 3 largometrajes animados. Pero los años siguientes resultarían difíciles. En 1993, Next estaba en aprietos. Steve cerró la fábrica y despidió a cientos de trabajadores. Ese mismo año, el presidente de Apple, John Sculley, renunció tras una serie de proyectos fallidos y un declive en las ventas. Para Pixar, 1993 fue un año también desalentador. Disney paró la producción del film Toy Story. Fue un periodo muy difícil y él llegó a pensar en liquidarlo todo y que la película jamás se finalizaría. Pero John Lasseter y su equipo realmente respondieron. Lo difícil de la situación terminó siendo un estímulo y el grupo terminó Toy Story. A comienzos de 1995, Disney comenzó a promover Toy Story. Steve comenzó a involucrarse cada vez más con Pixar en las operaciones cotidianas y en el mercadeo del film. Eso fue muy beneficioso, definitivamente. Él le dio el empuje necesario al equipo de Disney para ir un poco más allá. Ellos estaban entusiasmados con la película, pero nadie tanto como Steve. Toy Story se estrenó en noviembre de 1995 y fue un éxito instantáneo. Muy pronto se convirtió en el film más exitoso de la historia. Steve Jobs vislumbró su oportunidad. Él dijo, voy a poner esta compañía en la bolsa gracias a esta película. Y funcionó. Pixar fue a la bolsa y de inmediato Steve se convirtió en multimillonario. A pesar de su éxito con Pixar, Jobs no se olvidó de su otra empresa, Next. Pensó en una improbable alianza con Apple, que tenía entonces un segundo presidente después de Sculley y estaba sumida en pérdidas financieras. Steve Jobs entró en conversaciones con Apple, una empresa de la que había estado alejado por casi una década. Pero Apple y Next llegaron a un acuerdo por $400 millones para comprar el programa de Next. Después de 11 años, Jobs regresó a Apple, primero como asesor, pero con un papel cada vez más prominente cuando la empresa perdió su presidente. Casi de inmediato, Steve Jobs llenó el vacío de poder y esencialmente tomó el control de la empresa. Jobs fue nombrado presidente interino y de inmediato hizo algunos cambios. Eliminó decenas de proyectos y recortó personal para reducir costos. En agosto de 1998 presentó la iMac. En lugar de ser una computadora más en el mercado, tenía un diseño elegante y estilizado. Y en lugar del color crema tradicional,
Esta venía en 4 brillantes colores. La iMac fue todo un éxito. En las primeras 6 semanas se convirtió en el producto más vendido en la historia de Macintosh. En enero de 2000, Steve anunció su nuevo cargo. Eliminó el título de interino, pero el entusiasmo duró poco. En las 3 últimas semanas de 2000, Apple perdió unos $250 millones. Nuevamente Apple estaba perdiendo dinero y la situación era inquietante. Algunos pensaron que el renacer de Apple había sido pasajero. Pero en noviembre de 2001, Apple se sacó unas de la manga. El iPod. Cuando salió el iPod a comienzos de 2000, valía unos $400. Parecía escandalosamente caro. Era un gran riesgo lanzar un artefacto tan pequeño y tan costoso, pero el éxito fue enorme. Jobs no paró allí. Él quería montar una cibertienda digital. Lo que Steve necesitaba para lanzar iTunes era un convenio con las discográficas para conseguir las licencias, y eso no era una tarea fácil. Una de las grandes ironías es que Steve Jobs, la persona que nos llevó de nuevo a pagar por la música, había sido un pirata en su adolescencia. Jobs y Wozniak se las ingeniaron para penetrar en el sistema telefónico para hacer llamadas de larga distancia sin pagar. Él fue uno de los pocos que lograron superar los temores y la terquedad de algunos ejecutivos de la industria de la música. Él estaba decidido a conseguir la licencia para vender el catálogo de los Beatles y poner la música en su catálogo. Y ellos tuvieron otra idea loca. Bueno, dijeron, vamos a darle a Jobs que nos dé el 10% de la empresa, porque esto va a ser un éxito. Recuerdo cuando llamé a Steve para contarles del fracaso de la reunión, y él dijo, ¿sabes? La música es excelente, pero están equivocados. No te preocupes, están equivocados. Y pensé, solo alguien como Steve Jobs puede estar tan convencido de que él sabe más que los Beatles. El 28 de abril de 2003 debutó iTunes. En los primeros 5 días se descargaron más de 1 millón de canciones. Pero ese año le daría un golpe a Steve Jobs. En 2003 a Steve le diagnosticaron cáncer pancreático. Era una forma rara de cáncer pancreático, no necesariamente terminal, pero el diagnóstico no era alentador. Jobs tuvo que someterse a cirugía para extirparle el tumor y tuvo que tomar un reposo médico de su trabajo en Apple. Después de su convalecencia, Jobs regresó a Apple en 2007 y subió al escenario para lanzar un nuevo producto. Un iPod, un teléfono. ¿Lo ven? Cientos de Apple maníacos hicieron fila frente a las tiendas de Apple cuando se lanzó el iPhone el 29 de junio de 2009. Un año más tarde, Jobs tuvo una recaída, pero lo tomó con humor. Quería decirles que él tomó otro reposo médico en 2009 y recibió un trasplante de hígado. Algunos se preguntaban si volvería a Apple. Había mucha preocupación sobre lo que pasaría si Steve se separaba por mucho tiempo en un reposo médico. Resultó ser que Tim Cook, el número 2 de Steve, es un ejecutivo de primera. Pero Jobs regresó para lanzar otro producto. Show it to you today for the first time. And we call it the iPad. He's been on stage making products. Durante 30 años, él estuvo en el escenario presentando productos, y la razón era su pasión y su compromiso con el resultado. Sea cual fuera el producto, un iPhone, un iPad,
era él en el escenario presentándose a sí mismo, divirtiéndose. Y ese es el secreto. Para tener éxito hay que divertirse, disfrutar. En enero de 2011, Jobs anunció otro reposo médico, pero regresó durante el lanzamiento de iCloud en el mes de junio. Fue el último lanzamiento al que asistió como presidente de la compañía. 2 meses más tarde, en una breve carta en línea, anunció que renunciaba a la presidencia de Apple. Él era alguien que no podía separarse de su trabajo. Ver a una persona así, renunciando, es algo bien impactante. Hay una palabra a la que le tengo recelo. Es peligrosa y es visionario. Se la usa en exceso, pero eso es lo que él fue, un visionario.